Hola a todos, un saludo especial desde París. Bueno, yo me llamo Luis Felipe Marulanda, pertenezco a la iglesia de Senti en París. Y hoy tengo el gran privilegio de poder compartir con ustedes una pequeña cápsula. Es un tema que de pronto ya hemos escuchado, ya hemos visto, pero más que un tema de más, aún un milagro de más, porque lo que vamos a ver es un milagro, pero que de verdad sea el Espíritu Santo el que nos hable, de verdad sea el Espíritu Santo que nos muestre qué es lo que de pronto no hemos entendido todavía y todo. Y antes de empezar, sí quiero que cada uno ahí donde esté, en estos segundos, le pida al Espíritu Santo que le ayude a entender. Vamos a ir a Juan, capítulo 5, del 1 al 11. Vamos a leer de corrido y después voy a coger algunos puntos. No vamos a hacer un estudio porque no hay tiempo y no es el momento. Vamos a ir al versículo 1 que dice: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: el día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Bueno, como les decía ahora, no vamos a profundizar mucho, vamos a dar algunos puntos y otra vez que de verdad sea algo que el Espíritu Santo nos ayude a entender y sobre todo que podamos vivir la palabra de Dios, porque si no va a quedar una historia más, un cuento más y de nada va a servir. Vemos desde el versículo 2 el nombre del estanque, que es Betesda, que significa lugar de misericordia o casa de la gracia. Y en el versículo 3 y 4 vemos que se amontonaba la gente, había una multitud de toda enfermedad, de todo tipo de enfermedad, y que la esperanza de ellos estaba en que un ángel descendiera y hiciera mover el agua, y en el movimiento el primero, como lo vemos aquí, el primero que se metiera era sano. Entonces vemos que ese estanque era la esperanza de ellos, ese movimiento, esa manifestación del mover del agua y el ángel que descendiera, esa era la esperanza para esos enfermos. Ahora entra un personaje que es un paralítico, que dice aquí que hacía 38 años estaba enfermo. No sé exactamente cuántos años tenía él de vida, pero 38 años de enfermedad, tenía que tener mucha mucha esperanza puesta en ese estanque, para quedarse ahí, para saber que iba a llegar un momento, iba a llegar el día. Pues les quiero decir que hoy llegó el día para nosotros. De pronto no tenemos una enfermedad física, algo como no estamos paralíticos, de pronto no somos ciegos
o de pronto sí espiritualmente. Pero a eso sí quiero venir, es que de pronto sí tenemos una enfermedad todavía espiritual o aún todavía no hemos ido a ese encuentro con el que tenemos que ir. Y lo vamos a ver a partir del versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y aquí hay una pregunta que yo mismo me pregunté o me hacía, y era, ¿por qué Jesús le pregunta eso al paralítico? Claro, pues 38 años que no, a que 38 años encima, teniendo la esperanza que un día iba a entrar ahí siendo paralítico, era un poco lógico. Pero Jesús, Él sabe por qué hace esas preguntas. Jesús, si le hizo esa pregunta a este paralítico, no era porque no supiera, porque aquí la palabra nos dice. Y aún vemos en otros evangelios, Mateos y Marcos, que a él se lo llevaron y él sabía cuál era la enfermedad de él. Y aún sabía que llevaba 38 años esperando que en un momento no sabemos cómo se pudiera meter ahí. Pero Jesús quería que él tuviera ese reconocimiento, que él tuviera esa humillación, de él reconocer que de verdad quería ser sano. Y aquí viene algo importante en el versículo 8. Jesús dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Versículo 9. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Hubo una acción de fe, de andar. Jesús ahí rompe con un esquema de que la manifestación del ángel, que el estanque, rompe con todo eso. Jesús le hubiera podido decir, bueno, 2 personas que lo tiren. No, Jesús le dio una orden. El que hace, cumplió, obedeció. No sabemos qué se le pasó por la mente, si puso a pensar, pero nosotros sí hay veces somos así. Nosotros, pero de pronto no, pero el Señor, esto. Y hay cosas que todavía no hemos sido sanados y es por eso, por falta de fe. Él no, él se levantó y anduvo, aquí lo dice la palabra. Versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Bueno, aquí vemos que también Jesús rompe con esquemas de ley, porque claro, el día de reposo no se podía hacer milagros, no podían hacer cosas, etcétera, etcétera. Pero Jesús rompe con eso, rompe aún con años. De pronto llevamos menos tiempo enfermos espiritualmente algunas cosas, de pronto hay cosas que no hemos soltado, hay cosas que ya tenemos que dejar y levantarnos y poner nuestra mirada en el que nos dijo que nos podíamos levantar. Muchas veces estamos esperando, y ahora con todo lo que está pasando, estamos esperando la solución, el momento, pero no, ya Jesús o ya vino a nuestro encuentro, o hoy es el momento que está volviendo y le está diciendo, así como lo hizo con Pedro. Cuando Pedro, después de que lo negó, Jesús vuelve y le hace esas preguntas a Pedro, si de verdad lo amaba. Y aún, ¿cómo se ve que Pedro de verdad amaba al Maestro? Que de verdad su fe era Él, que de verdad su esperanza era Él. Era en Hechos capítulo 2, creo que en el versículo 14, cuando Pedro se levanta en medio de la multitud, cuando Pedro ya es un hombre, un nuevo hombre que sí traicionó, sí negó al Maestro, al Señor, pero el Señor vuelve y le dice, bueno, Pedro, y hoy, si ya el Señor ya nos ha mostrado, si el Señor ya nos ha mostrado este pasaje, ya lo hemos leído, ya lo hemos escuchado, hoy nos está diciendo, bueno, hay que levantarse. No podemos seguir tirados así, no podemos seguir esos cristianos tirados en el piso, arrastrados, siguiendo en la multitud, siguiendo en nuestra esperanza en un estanque. ¿En qué estamos todavía estancados nosotros? No, tenemos
que ya poner nuestra fe, sí, si salimos de los esquemas, de la ley, que esto y lo otro, sí. Jesús es Jesús y Jesús tiene el poder de perdonar, tiene el poder de darnos una nueva vida. Jesús tiene el poder de que nosotros seamos renovados, pero cuando tenemos que nuestra esperanza, nuestra fe en Él. Si nosotros seguimos ahí esperando, no vamos a levantar. El objetivo con esto aún, el hecho de levantarse, vamos a ver el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no tenga alguna cosa peor. Sí, esa sanidad que ya hemos tenido por medio de Jesús, ese milagro, que sea físico otra vez o espiritual, que sí, que ya el Señor nos haya mostrado una o varias veces, pero sí nos tiene que llevar a tener un cambio. Aquí Jesús le dijo, no peques más. Y aún vemos, por ejemplo en Lucas 5, que el paralítico glorificó a Dios, y aún que muchos creyeron y otros también glorificaban a Dios. Y eso es lo que nos tiene que llevar, esa sanidad que Jesús quiere hacer en nuestras vidas. Y es a glorificarlo a Él, a levantarnos para darle la gloria a Él, para que Él sea exaltado. Y eso era lo que les quería compartir en este día, en este tiempo de ayuno que estamos teniendo. Y si no lo ha empezado y si todavía le puedo lanzar el desafío de los días que nos falten por hacerlo, no pasa nada, ya cada cual verá ahí con Dios, pero que de verdad nos metamos en esto, en que nos tenemos que levantar, que ya el Señor nos ha mostrado, que el Señor vuelve y nos llama de una u otra manera, pero que ya esa sanidad ya fue hecha. Vamos a orar. Le pido que tome unos minuticos, no va a ser muy largo, pero que de verdad podemos orar, terminar con esto y pedirle al Espíritu Santo otra vez que nos ayude a entender, que nos ayude, que nos muestre en que todavía estamos estancados, que nos muestre en que todavía tenemos nuestra esperanza puesta, pero que ya nos levantemos. Espíritu Santo, darte gracias por este día, darte gracias por tu presencia, darte gracias por tu palabra, gracias porque vuelves y nos enseña, vuelves y nos muestra que así como Jesús pudo sanar a un paralítico de 38 años de enfermedad, de pronto nosotros tenemos más o menos, pero así hoy Jesús nos quiere sanar, nos quiere traer una sanidad no solamente física, pero sobre todo espiritual. Espíritu Santo, que de verdad este tema lo podamos entender y poner en práctica, que este tema de verdad sea algo que nos muestre qué es lo que tenemos que dejar, cuál es el estanque donde todavía estamos esperando el milagro, cuáles son las cosas que no hemos querido dejar. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender, aún a humillarnos ante Dios. Bendice a cada persona que pueda estar escuchando este mensaje y que todo sea para la gloria de tu nombre, Señor Jesús. Amén.